Es un honor increíble estar en tu casa y compartir el mensaje de la palabra de Dios. Es poderosa. La palabra de Dios puede llevarte a un caminar mucho más cercano con Jesús, y es lo que soñamos todos nosotros. Gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Usted toma su Biblia y lo dice con todo el corazón: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo y nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Puede sentarse, por favor. Si usted trajo su Biblia, me encantaría invitarlo a que la busque, abriendo el Evangelio de San Lucas, capítulo 5. El Evangelio de Lucas, el capítulo 5. Quiero hablarle a usted en esta tarde acerca del tema: Dios quiere llevarte a otro nivel. Dios quiere llevarte, Dios quiere llevarnos a otro nivel. Porque cuando Jesús viene a la vida de las personas, viene con la intención, según entiendo la palabra de Dios, con el corazón y la intención de llevarnos a otro nivel en la vida. Es decir, que cuando Jesús viene a darnos vida eterna como Él lo prometió. Claro, viene a perdonar nuestros pecados, sí. Viene a salvarnos de nuestros errores también, pero viene a darnos más allá que eso. Es decir, viene a abrirnos el corazón, la mente, la posibilidad de que nuestras vidas sean diferentes, vayan a otro nivel. En otras palabras, como alguien lo dijo hace unos años, Dios nos ama tal y como somos. No tenemos que cambiar necesariamente para que Dios nos ame. Dios nos ama como un padre ama a un hijo, simplemente porque es su hijo. Nos ama. Cuando Él nos invita a venir a Él para cambiar nuestras vidas, Él no nos pide que nos reformemos primero, que hagamos ciertas cosas, que dejemos aquí, dejemos allá. Él nos recibe tal y como somos. Y ese es el mensaje de la gracia de Dios. Dios amó al mundo de tal manera que dio a su hijo. Lo dio cuando usted y yo estábamos perdidos, cuando no queríamos nada con Él, cuando ni siquiera habíamos dicho si queríamos interesarnos o no. Él dio a su hijo, lo mejor que tenía lo dio porque nos amó. El amor de Dios va hasta las últimas consecuencias, la cruz, para salvarnos a nosotros. Nos recibe como estamos, pero nos ama tanto que no nos va a dejar como estamos. Desde el momento en que Él entra, las tinieblas se van, los pecados son borrados. Él escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Él nos da un nuevo nombre, nos da un nuevo corazón, pone el Espíritu Santo dentro de nosotros, como si eso fuera poco. Ya a partir de ahí, usted ya no es la misma persona. El apóstol dice que pasamos de muerte a vida, de la noche, de las tinieblas, a la luz de su misericordia. Y antes éramos extranjeros y advenedizos, dice por ahí una versión, pero ahora somos miembros de la familia de Dios, ciudadanos del reino de los cielos. Casi nada. No, Dios hace ese cambio en nosotros, tremendo. Pero lo que eso a mí me dice es: Dios nos ama tal y como somos, porque Él nos hizo, sí, así, narizón y todo como es usted. Sí, panzoncito y todo como soy yo. Así con esa nariz griega que tiene el pastor, Naki es un pastor que queremos mucho. Yo le tengo confianza y por eso le hago la broma. Pero así, tal y como somos, hasta en lo físico, Dios, tenemos que llegar a tener paz con el hecho de que Dios nos pensó como somos cada uno de nosotros, de la familia de la que nacimos, el momento, el país, la nacionalidad. Yo le puedo asegurar a usted, yo puedo dar el testimonio. Yo le doy gracias a Dios que me hizo nacer en Costa Rica, y a usted porque nació en México y al otro porque en Venezuela. Yo no estoy anhelando haber nacido en Inglaterra o no sé dónde, hubiera sido bonito, pero no, yo estoy contento con haber nacido en Costa Rica. Y bueno, y también pues por como soy. Claro, en el siglo venidero le voy a pedir por lo menos 1,5 metros más arriba. O sea, no me quejo, estoy contento, pero bueno, o sea,
digo, no, en la próxima vida no me vas a dejar así, por favor, ¿ok? Ya probé lo que era, me gusta, muy bonito, pero yo quiero ser un poquito más alto. Pero estoy contento, Dios nos pensó, nos amó como somos, ¿no? Pero no nos va a dejar donde estamos. Él quiere cambiar las cosas. Él quiere que vayas a otro nivel. Él quiere que pienses diferente. Él quiere que experimentes la vida eterna desde ahora. ¿En qué sentido? En cómo su presencia puede influenciar, afectar tu manera de vivir. Y si ese es el caso, si tú le abres la puerta a Jesús en tu vida y tú le declaras Señor de tu vida, tú no puedes seguir viviendo igual. Dios te va a llevar a alturas y a sueños como hoy escuchamos que ni siquiera imaginamos a veces. No sabíamos que éramos capaces de ciertas cosas, pero cuando el Espíritu Santo entra en la vida de nosotros, nos damos cuenta y podemos decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios dice, voy a hacerlo en el nombre del Señor. Claro, Pablo lo habla en momentos de sufrimiento y lo habla con respecto a retos, pero hasta en eso aplica aquellas cosas que nosotros diríamos, yo no podría. El Espíritu Santo dentro de nosotros nos ayuda a sacarlas adelante, a salir adelante, porque Dios viene a cambiar nuestra vida. Dios quiere llevarte a otro nivel. Le doy permiso que se voltee a 2 o 3 y le diga, Dios te quiere llevar a otro nivel. Dios te está llevando a ese nivel, ¿no? A otro nivel en tu vida. Y leo el Evangelio porque esa fue la historia de Pedro cuando Jesús lo conoció. Dice, un día Jesús estaba a la orilla del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para oír el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que estaban en la playa. Los pescadores las habían dejado allí mientras lavaban sus redes. Él subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y desde la barca le enseñaba a la gente. Y yo me doy cuenta que, yo no sé qué cosa, ¿verdad? Siempre hemos escuchado a los evangelistas recordarnos que Jesús es un caballero, que Dios es un caballero y que Él nos va a pedir permiso. Pero a veces Jesús no pide permiso. Él simplemente vio la barquita y dijo, aquí me están apretujando mucho, no, yo no puedo predicar así. Y vio la barquita por allí y se montó en la barca. Ni siquiera preguntó, ¿será que puedo? Como algunos, ¿será que puedo? Que no sé qué pena, pero si no le molesto. No, Jesús fue y se sentó en la barca y vio a Pedro que venía como a preguntar, ¿y usted qué hace ahí? Y le dijo, reme mar adentro, por favor, métame un poquito. Y él, como usted diga, ¿sí? Hablando la gente se entiende. Entonces sacó o metió la barca un poquito en el agua. Y desde ahí Jesús, como Pedro en su casa, como Jesús en su casa, se puso a predicar desde la barca. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo me hubiera sentido yo en el momento en que Jesús se hubiese dignado a usar mi barca para predicar? ¡Qué belleza! Me encanta. No me pidió permiso, ni tenía que pedirlo. Él es el Señor de todo. Usted ni lo estaba buscando y Él tocó la puerta. Y cuando usted se hizo el sordo, Él abrió la puerta y dijo, mijo, ¿cómo es la cosa? Usted anda muy mal. Aunque no lo quiera decir, vamos a cambiar su vida. Y la gracia de Dios hizo cosas maravillosas en nosotros. Es tremendo el amor de Dios. Lo que Dios hace. Usted se acuerda cuántas veces usted ha estado empecinado, estaba usted cerrado, emperrado, dirían algunas personas, como que yo aquí me siento y nadie me mueve. Y la gracia de Dios vino, hizo cosas en usted que usted dice, ¿cómo fue que yo salí de ahí? Y estoy donde estoy, si no es porque Jesús no pide permiso para bendecir nuestras vidas y llevarnos a otro nivel, ¿no? Y yo me doy cuenta que en el momento en que Jesús entró en la vida de Pedro, le cambió la vida de inmediato. La barca de Pedro no fue la misma, la función de esa barca no fue la misma. Usted sabe cómo termina la historia, pero Jesús lo lleva literalmente más adentro. Porque Jesús cuando vino a darnos vida, pero no la vida que usted concebía o la que yo puedo alcanzar, sino como Él dice, el diablo vino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia.
Vida en abundancia. O sea, si la vida te enseñó, si la vida te trató mal, si la vida fue mezquina contigo, si la vida fue injusta contigo, Jesús dice, no sé qué clase de vida hayas concebido o la que crees que tú puedas tener, pero yo sé la que yo te quiero dar. Yo tengo una vida en abundancia. Es vida eterna, pero que comienza desde hoy cuando le das el corazón a Jesucristo. Y ahí comienza a cambiarlo todo. Pastor, sí, claro, yo he escuchado esa prédica antes. Yo creo la vida en abundancia. Yo sé que Jesús quiere darnos cosas buenas y quiere que tengamos dinero y que tengamos. Yo no estoy hablando de nada de eso. No dudo que Jesús nos quiera bendecir y soy el primero que tendría que decir amén a cómo Dios bendice la vida de las personas con oportunidades, con cosas. Pero yo creo que Jesús se refiere a mucho más que eso. Claro, ¿cuántos hogares estaban hechos una desgracia y hoy están juntos porque Jesús vino a la barca de esas personas? ¿Cuántas personas estaban llenas de resentimiento y rebelión y aquello era un infierno en sus vidas? Y Jesús entró en la barca de esas personas y les enseñó a perdonar, les enseñó a amar. ¿Cuántos estaban solitarios, como cantamos en una canción por ahí? Vivía solo y sin consuelo, muy entristecido y deprimido, pero ahora viniste, Señor. y no sé cómo decía el resto de la canción, porque tu voz me habló y ya la muerte venció, y ahí entra el baño. Estamos todos nosotros así. Mira, ¿cuántos de nosotros estábamos realmente ajenos a las cosas buenas? No entendíamos. Y Jesús entró en la barca y nos dijo, dale un poquito más para adentro. Hay cosas que tú no conoces, que yo te voy a enseñar. ¿Cuántos de nosotros conocimos el rechazo de niños? Y ayer durante una conferencia de hombres en la que compartía, les testificaba qué cosa. Escuchaba a 2, 3 personas que no tuvieron un padre presente, afirmando, amando. Los 3 somos padres el día de hoy. 2 de nosotros somos pastores en una iglesia. Nos toca abrazar un corazón de pastoral, de amor, de paternidad para muchas personas, y no tuvimos eso nosotros. Pero cuando Jesús entró en la barca de nosotros, trajo lo que no sabíamos, lo que no conocíamos. Bendito sea Dios. Jesús nos vino a traer a otro nivel. Yo pienso en tantas personas en Costa Rica cuando hace 30, 40 años se comenzó una misión cristiana cerquita de mi casa. Y es una misión cristiana en donde se predicaba la Biblia todas las noches y veíamos milagros y personas encontrando cambios en sus vidas. Y al cabo de un año 900,000 personas estaban allí, y esa llegó a ser una comunidad que hasta el día de hoy es punta de lanza en Costa Rica. Son miles y miles de personas que van allí todos los domingos y que han sido cambiados. Y yo recuerdo cómo se comentaba en los periódicos en nuestro país, y se decía de los pobretes que van a esas reuniones y a esas cosas, y trataban de desestimar porque no saben, no conocen qué pueden hablar las personas cuando no tienen un encuentro con Dios. Pueden hablar lo que sus mentes sin Dios les dicen. Y entonces ahí están los pobretones que van a esas reuniones porque están en problemas y qué sé yo. Eso se escribía, eso decían algunos sociólogos tratando de interpretar el fenómeno. Y 30 años después, entonces escriben y tratan de definir lo que ven cuando entran a esos auditorios y ven a miles y miles de personas sirviendo a otros, y los ministerios que han salido de allí, las obras que salen de allí. Entonces hablan ahora de los ricachones de esa iglesia. Y yo digo, pero ¿y qué fue lo que lo pasó? ¿Qué pasó con los pobretones que llegaron hace 30 años? Es que Jesús entró a la barca. Y cuando usted me dirá, entonces que está predicando usted que Jesús nos hace ricos. No, pero no le voy a negar a usted que personas que estaban en miseria y embrutecidos, gastando todo el dinero en borracheras y en porquerías que no sirven para nada, cuando Jesús entra en la barca les enseña a ordenarse y a invertir donde tienen que invertir, y tienen que prosperar. Tienen que prosperar, tienen que salir adelante. Y gente que no soñaba con estudiar, de pronto dicen, yo puedo. ¿Cómo? Yo tengo que estudiar, yo tengo que sacar adelante esta familia, y estudian y sacan varios títulos, y ahí se da cuenta usted que hijos de personas que no pudieron ganar un título están estudiando en las mejores universidades en los Estados Unidos, en Europa, porque Jesús entró a la barca y les hizo soñar con lo que ellos no podían soñar.
Estoy diciéndole, en esencia un punto es, Jesús entró para darte una nueva vida y una mejor vida. Y Él nos quiere llevar allí. ¿Qué hace Dios cuando nos quiere mover hacia esos nuevos niveles que Él tiene para nosotros? Miren lo que hizo con Pedro. Dice que cuando terminó de hablar, le dijo a Pedro: lleva la barca a donde el agua está más profunda. Ese es el mensaje hoy. Puede ser que Jesús ya haya entrado a tu barca, pero yo te quiero decir de parte de Dios: navega más profundo, porque Dios te quiere llevar a otro nivel en la vida. No sé si sea en las finanzas, no sé si sea en tu familia, no sé si sea en tu matrimonio, no sé si sea en lo profesional, pero te quiero decir una cosa: Jesús no entró a tu vida para que te quedes parqueado en el mismo lugar. Jesús entró a tu vida para llevarte más profundo, para llevarte más allá, para que tengas una vida diferente. Y Simón le respondió, bueno, Jesús le dijo: echa las redes para pescar. Y Simón le respondió: maestro, toda la noche hemos trabajado sin descanso y no hemos pescado nada. Cuando uno entra a tener relación, amistad con Dios, lo primero que Dios va a cambiar, una de las primeras cosas que Dios va a cambiar, son paradigmas que tenemos en nuestra mente, formas de pensar, lo que nos enseñaron nuestros papás, lo que aprendimos en nuestro país. Nosotros como latinos somos así, somos asá, los buenos latinos somos impuntuales, aleluya. Esa es parte de como el saborcito de ser latino, hay que ser impuntual. Bueno, por ejemplo, con eso batallamos todos, y dígamelo a mí, Dios mío, qué barbaridad. Entonces, ¿qué pasa cuando Jesús entra en la vida de nosotros? Nos enseña a romper paradigmas. ¿A qué me refiero? A que Pedro es un pescador profesional, está dedicado al negocio de la pesca. ¿Quién más le va a enseñar qué hacer? Fue como que decirle a Jesús: Jesús, mira, perdóname, tú puedes ser muy rabino, lo que tú quieras, pero yo soy pescador. O sea, muy bonita tu tarea y predicas muy bien, te felicito, fue increíble. Pero en este lado, o sea, cuando te metes en mi barca, tú tienes que aceptar mi expertise. Y mi expertise me dice que no pescamos nada y que no vas a pescar nada. No te metas donde no sabes. Y ahí es donde Jesús quiere meterse. Tú me puedes decir: yo sé cómo hacer mis negocios. Ajá, pregúntale a Jesús. Yo sé cómo manejar un matrimonio. Sí, pregúntale a Jesús a ver si no te lo pone mejor. No, yo sé cómo. Pregúntale a Jesús. ¿Por qué? Porque en el día que le abriste la puerta a la barca, lo dejaste entrar, o Él se te metió sin invitación, ese día Él te quiere llevar a otras maneras de pensar, otra manera de hacer las cosas. Y para entrar en esas otras dimensiones, Él nos va a introducir a dos principios que le quiero compartir rápido aquí, sencillos. Uno, el principio de la fe. Y dos, el principio de la obediencia. Pedro la agarró en el aire cuando Jesús le dijo, yo no sé si Jesús se le quedó mirando así como: mijo, ¿usted está seguro que usted quiere quedarse con ese paradigma de que ya pesqué y no vas a pescar nada? Y Pedro dijo: bueno, en tu nombre, pues ahí te va. Si tú lo dices, lo vamos a hacer. Y eso es clave para usted. Porque si usted dejó su vida guiarse por lo que la gente decía, por lo que la vida le enseñó, usted se va a quedar en el mismo nivel. Pero cuando usted entra en negocios con Jesús y Jesús le habla a usted en su palabra, mejor, más vale que usted le haga caso. Porque cuando usted le hace caso, las redes vacías se van a romper de peces. Las finanzas van a cambiar. Tu relación con otras personas va a cambiar. Tu temperamento va a cambiar. Tu futuro tiene que cambiar, porque la fe hace posible lo imposible. Lo que la gente te dijo no se puede, Dios dice: ¿quién dice que no se puede? Tú necesitas fe para conectarte con Dios. Fe. No es fe enloquecida. No es fe ciega como algunas personas la llaman. No, es que cuando uno conoce a Jesús, cuando uno conoce a Dios, porque lee las Escrituras y uno revisa cómo Dios trató a su pueblo,
Y te das cuenta que cada vez que su pueblo obedecía, aunque parecía imposible, la fe hizo posible lo imposible. Y cuando Israel dio 7 vueltas el último día, los muros de Jericó se cayeron porque por fe se tenían que caer. Cuando cruzaron el Jordán, las aguas se secaron porque por fe obedecieron y se secaron las aguas. Porque cuando Dios dice, Él hace. Cuando Israel escuchó a Dios que les dijo: abran las puertas de Jerusalén, y la gente dijo: pero hay 3 ejércitos más grandes que nosotros esperando para matarnos. El Señor les dijo: quédense quietos y vean la salvación tan grande que yo voy a hacer a favor de ustedes. Y por fe abrieron las puertas y mandaron a los músicos primero, porque eso es lo que uno tiene que hacer. Hay que echar al agua a los músicos primero. Yo siempre le digo a los equipos de alabanza: ustedes son los que abren la puerta o se pasean en todo. Ustedes abren la puerta a la bendición en la reunión o ustedes se bailan la bendición. Y más vale que estén listos para abrirse para la bendición de Dios. Ustedes son claves. Ustedes levantan la fe de la gente. ¿Usted por qué piensa que cantamos alabanzas al principio de las reuniones? Simplemente para ver si usted llega a tiempo. Que de paso, pues bueno, al buen entendedor, pocas palabras. No, esa no es la razón única. Es levantar la fe. Es levantar la fe. Es escuchar cómo ellos declaran a Dios, lo que Dios hace, lo que Dios dice. Esa es la tarea. Por eso lo invitamos a usted a que oiga música de adoración en su casa, en su cuarto. Cuando la cosa se pone así medio gruesa, adore a Dios donde usted esté, porque el ambiente de adoración es un ambiente de fe, y donde hay fe Dios se glorifica. La Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. El que se quiera acercar a Dios debe creer que existe, que premia a los que sinceramente lo buscan. Por eso Pedro dijo: a mí más me vale creer. Usted puede admirar a Jesús. Pedro acababa de escucharlo predicar. Usted puede admirar a Jesús y decir: wow, qué tremenda prédica. Usted puede admirar la música de Jesús. Usted puede admirar las obras de los cristianos, las buenas obras. Usted puede decir: a mí me gusta todo esto de Dios. Pero otra cosa es cuando usted decide poner su fe en Jesús. Y cuando Jesús le dice: camina, usted tiene que caminar. Cuando Jesús le dice: ora, porque yo voy a abrir esa puerta, ora, porque esa puerta se va a abrir. Cuando el Señor le habla a tu corazón por su palabra y te dice: quédate tranquilo, mijo, son más los que están peleando por ti que los que están peleando contra ti, vas a estar bien. Usted quédese tranquilo, porque Dios va a pelear sus batallas. ¿Y qué hace el Señor? Se glorifica. Y Pedro dice: pues ahí van en tu nombre las redes, y de pronto se llenan tanto de peces que se rompen, porque hubo fe. La segunda cosa que hubo allí fue obediencia. Aquí lo introduzco al elemento sustancial, primordial, el que nadie puede quitar del cristianismo: obediencia. Y ahí sí que Jesús nos cambió todo, porque antes de este encuentro Pedro iba a donde la barca lo quería, donde él quería ir. Él mandaba en esa barca, él mandaba en ese negocio, y él decía: en este banco de aquí, en este lado del lago, aquí tiene que haber peces. Vamos a salir de noche, regresamos acá, hoy día libre. Pero cuando Jesús entra en tu barca, mijo, el jefe cambió. Usted dejó de ser su propio jefe. Yo sabía que no iban a decir nada, pues no importa. Ese es ese tipo de frase que no saca menes, no importa. Pero se lo vuelvo a decir de todas maneras, por si acaso se le ha olvidado: usted ya no es el jefe de su vida. Como le decía la mamá a uno: usted no se manda solo. Es la verdad, esa es la verdad. O sea, yo tengo que aceptar. Hay gente que a veces me dice, hay gente que a uno en un congreso le preguntan cosas, y a veces nos han preguntado a nosotros también: oye, ¿cómo usted hizo para estar ahí? Yo a veces tengo que decirle a la gente: ¿y qué quiere decir eso con estar ahí? ¿Qué es lo que usted quiere decir como estar ahí? ¿Como que arriba? ¿A qué se refiere? Yo sé a qué se refieren, pero
Pero no me gusta ese acercamiento aparte, ¿no? Porque uno está para servir donde sea que esté. A mí me toca una plataforma muy grande, pero podría estar en otra, si eso es lo que Él hubiese querido. Y ese es mi punto, y esa es mi respuesta. Yo no estoy aquí porque yo haya sido tan sagaz, que yo haya hecho los planes en mi vida. De aquí a 20 años voy a estar predicando en la plataforma de Lakewood. Aleluya. Dios mío, si yo dijera eso, que Dios los libre a ustedes de mí. Sí, porque entonces sería una cuestión completamente humana y déjeme decirle, egoísta. Yo estoy paradito aquí porque el Señor me mandó y yo vine. Y se acabó. Es la verdad. Y yo no entiendo por qué. A mí no me tocó aquel púlpito, a mí no me tocó allá. Y yo no sé por qué. Si usted está preguntando, ¿y por qué a usted le tocó aquí y a usted allá? Pregúntale usted al jefe, no a mí. Es la verdad, porque estamos sirviendo al mismo jefe. Yo no entiendo por qué, pero él me dijo, usted se me queda ahí. Y bueno, aquí estoy. Porque yo no me mando solo. Si usted me dice que es cristiano, pero su billetera la manda usted todavía, mi hijo, por ahí el jefe le va a llegar y le va a decir, mijito, usted no se manda solo. Como tengo un amigo que me dijo, ay, Danilo, sinceramente, muy sinceramente, estamos en reconstrucción de la casa. Y yo decía, ay, Señor, es que yo necesito la platica para terminar aquí el frente de la casa y sobre todo el jardín que se vea bien verde. Y yo me mandé todos los diezmos ahí no se creen que estoy predicando a usted para que usted diezme, pero bueno, o sea, usted obedezca a Dios. A lo que voy, el punto al que voy es honrar a Dios con nuestras finanzas. Y él dijo, no, Danilo, me lo dijo a mí de pastor, me dijo, me da mucha pena porque usted es el pastor, pero yo dije, los diezmitos voy a tener que usarlos en el zacate. Y se le quemó todo en el invierno. Pastor, usted está predicando que si yo no diezmo me va a ir mal. No, yo no estoy diciendo eso, yo le cuento lo que él me contó nada más. No, quiero ir al punto, yo no le estoy. Algunos me están mirando muy serios, Dios mío. ¿Saben por qué me lo contó? Porque me dijo, Danilo, aprendí la lección, porque el Espíritu Santo me dijo, ¿estás seguro que quieres hacer eso? Y él me dijo, yo sabía, como líder que soy, lo que Dios dice. Dios dice, hónrame con las primicias, yo voy a bendecir lo demás. Y yo no le hice caso a Dios y tome, papá. Dice, se me quemó, se me chamusqueó esa cosa, pero es que quedó en tierra. Me dijo, no fue ni siquiera que se quemó, es pura tierra. Y después en la lluvia del invierno y todo lodo, yo tenía que pasar encima de eso. Y yo me acordaba, sí, Señor. Yo me acordé, yo decía, por no hacer caso, porque usted no se manda solo. No, que usted quiere llevar su vida familiar, su matrimonio. Usted no se manda solo. Cuando Jesús entró en tu barca, papito, te tuviste que bajar del mando y decirle a él, Señor, a donde tú quieras, como tú quieras. La obediencia, wow, la obediencia es indispensable. Escuchaba ayer al pastor Rey Matos contar su historia, su testimonio, al que algunos de ustedes conocen. Hoy día, 40 años de pastoral, con una familia toda que sirve a Dios, un experto en enseñanzas bíblicas sobre el matrimonio, la sexualidad, etcétera, y tremendo hombre de Dios. Y él contaba ayer a los hombres que estábamos en este retiro, cómo él, a pesar de que había recibido a Jesús en su corazón, cómo él seguía viviendo en paradigmas y patrones tan fuertes en su vida. Él no tuvo un padre, el ejemplo de padre que tuvo fue terrible, abusivo. Y dice él, qué tremendo es darse cuenta, uno cuando llega al matrimonio cristiano y todo lo que tú quieras, que uno comienza a repetir los mismos patrones de pensamiento, las mismas maneras de actuar que tenía papá con mi esposa. Grosero, tremendamente grosero con ella. Y después de una de esas desfachateces, dice él, que le dejó ir a su esposa, fue una grosería de aquellas, se fue al cuarto y el Señor le dijo, mi hijo, usted necesita orar. Y dice él que se tira al piso y ora, y el Espíritu Santo le habla y le dice, tú estás mal, Rey Matos, tú necesitas cambiar, yo te quiero cambiar. Él dice, ¿cómo hago, Señor, si yo no sé? Mi hijo, obedezca. ¿Y cómo le hago? Vaya y trate a su esposa diferente.
Y él dice, pero es que, Señor, a mí no me nace. Pues aunque no le nazca, porque usted no se manda solo. Usted hace como yo le digo, si usted quiere cambiar. Dice que salió de su cuarto y vino y tuvo un gesto de ternura con su esposa, que su esposa se le cayó la quijada, se quedó así como... Dice que se le quedó mirando, que a este hombre qué le pasó. Y de hecho se lo dijo, ¿y a usted qué le pasó? Y él se le queda mirando, ¿por qué? Me dice, no, porque este no es mi esposo, este no es Rey Matos. Y él le dice, es que oré. Y le dice ella, perdona, yo creo que tú tienes doble personalidad o algo así. O tú eres bipolar o tienes doble personalidad, porque el hombre que está hablando conmigo no es el que estaba aquí hace 15 minutos. Y me dice, y le contestó él, no, pero es que estuve orando, mi amor. Y entonces me dice, no, y la verdad que a mí esto no me nace. Ser cariñoso así, a mí no me nace. Yo siento como que estoy mintiendo cuando yo te trato así. Y ella le dice, pues mijo, sígame mintiendo porque me gusta mucho. Y yo me di cuenta, y cuando él cuenta ese testimonio, dice, Danilo, caminar en donde nunca has estado es como tirar las redes donde nunca has pescado. Pero cuando tú le haces caso a Dios y Él te dice, hazlo, mijo, que tú vas a ver, y lo haces y ves a Dios entrar en tu matrimonio y hacer las cosas que no sabes cómo hacer, ves la gloria de Dios. Y tú descubres que estás en relación con un Dios vivo que honra la fe y honra la obediencia, ¿no? Ayer escuchaba el testimonio de un hombre que no se aguantó y se subió a la plataforma donde yo estaba compartiendo y dijo, yo le había pedido a Dios, un sueño que yo tenía era poder saludarlo a usted en persona. Y yo, ok, pues, y me dijo, ¿por qué tengo que contarle por qué? Mi hija está viva hoy gracias a usted. Yo me quedé esperando a ver qué era lo que quería decir con eso. Hace muchos años su hija recién nacida, leucemia, y un tratamiento dificilísimo para tratar de sacarla con vida de esa enfermedad. Dios hizo su obra. Al poco tiempo su hija apareció sin leucemia, le dieron gracias a Dios, celebraron. Y dice él, pero cometimos el error de que una vez que Dios te bendice, dejas tu compromiso con Él. Y no volvimos a la iglesia, me dice él. Dejamos la iglesia, dejamos todo. Nos olvidamos de Dios hasta los 4 años cuando reapareció la leucemia otra vez. Y esta vez más agresiva. Y a los 4 años tuvimos que considerar si podíamos someterla a la quimioterapia y tal, y tuvimos que hacerlo. Dice, y aquello fue, pastor, indecible, el dolor, el proceso tan espantoso, ver a nuestra hija sufrir como sufría, verla irse poco a poco, fue una cosa espantosa para nosotros. Y en mi situación de desesperanza, los doctores añaden y dicen, bueno, a raíz de una crisis que tuvo después de uno de los tratamientos, entró en coma. Cuando ella entró en coma, él llegó al tope. Se fue a su casa, los doctores le dieron 24 horas para tomar decisiones y desconectarla. Y dice que él se tira al piso en el cuarto y le dice, Señor, yo no puedo más, no puedo más. Si lo que tú quieras, Señor, yo me olvidé de ti, yo te necesito en mi vida, pero necesito que me hables, que me dejes saber qué hacer. Y entonces dice que cuando él se monta en el auto, él busca un mensaje rápido, se le ocurre mirar en YouTube y encuentra un mensaje mío en donde estoy hablando de Sadrach, Mesach y Abednego y los 3 israelitas a quienes el rey condenó a muerte en un horno de fuego si no adoraban la imagen, y cómo el Señor honró la vida de estos hombres que por fe y por obediencia a Dios dijeron, Dios nos puede librar, pero si no nos libra, preferimos morir en obediencia que vivir en desobediencia.
Y cuando entraron a ese horno de fuego en obediencia a Dios, Jesús caminó con ellos en medio del fuego. Y ni olor a humo había en sus vestiduras. Él se acordaba de todos los detalles, siendo una persona que no conocía la Biblia. Y me dijo, cuando yo escuché ese mensaje, yo entendí que Dios me estaba hablando. Y le dije, Señor, yo me meto en el horno contigo, te pido perdón, yo me rindo a ti, a la obediencia, a lo que tú me digas, es lo que yo voy a hacer. Su hija despertó, salió del coma al día siguiente y me dice, por haber escuchado esa prédica, yo me volví a Dios, y por volverme a Dios, Dios me regresó a mi hija. Y antes de que decidiéramos desconectarla, cuando nos decían no hay esperanza, yo dije, por la fe, yo busco a Dios y rindo la vida de mi hija en las manos de Dios. Y Dios hizo su obra en mí. Dios honra la fe y honra la obediencia. Termino con esto. Tú necesitas conocer al Espíritu Santo en tu vida. Tú necesitas hablar con Dios todos los días. Tú necesitas y yo necesitamos acercarnos a la palabra de Dios y aprender de ella cómo Dios piensa, actúa, cómo Dios quiere que yo viva en mi matrimonio, en mis finanzas, como hijo, como padre, etc. Usted y yo necesitamos caminar con Jesús a aguas más profundas, porque solo con amistad o a través de la amistad con Dios usted puede descubrir la voz del Espíritu Santo que nos habla en la palabra, y por lo tanto usted puede enfrentar los retos de la vida. Cuando Él dice boga mar adentro, tú bogas mar adentro y descubres nuevos niveles en Dios que no sabías que existían, porque tienes amistad con Dios. ¿Cómo vas a tener amistad con Dios si no pasas tiempo con Él? Yo te quiero invitar a esa amistad con Dios. Te quiero retar de parte de Dios a que le creas a Dios en donde tú no lo ves ahora. La Escritura nos dice que cuando Pedro vio aquella pesca milagrosa, se tiró al piso y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, no soy digno. Y Jesús le dice, no tengas miedo, Pedro, a partir de ahora serás pescador de hombres. Y ahí yo veo el mensaje completo. Porque antes de que tú descubras a Dios y los niveles tremendos a los que Dios quiere llevarte en todas las áreas de tu vida, tú necesitas rendirte a los pies del Salvador y reconocer, yo soy un pecador que necesito de ti, Señor. Y cuando tú le abres el corazón, ahí Jesús se convierte realmente en el Señor de tu barca, y Él puede guiarte a niveles más profundos. Y como Jesús le dijo a Pedro, te lo dice a ti, tú puedes ser que hayas servido mucho como pescador de hombres, pero yo vine a tu barca para llevarte a otro nivel. Una cosa es pescar pescados, otra cosa es traer hombres a los pies del Salvador. Y eso es lo que tú vas a hacer, Pedro, porque lo que Dios tiene para ti, lo que Dios tiene preparado para ti es mucho más de lo que tú puedas imaginar o alcanzar por ti mismo, pero tienes que rendirle la barca de tu vida al Señor. Tienes que darle ese lugar. Termino con esta escritura y se las dejo. Isaías 55, poderosa palabra, porque así como el cielo es más alto que la tierra, mi conducta y mis pensamientos son más elevados que los de ustedes. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y permanecen en la tierra para regarla, y hacen que la semilla dé grano y produzca semilla y pan al hambriento, así es mi palabra, escuche, yo la envío y siempre produce fruto. Realiza cuanto yo quiero y prospera en donde quiera que la envíe. Por eso tú y yo necesitamos a Jesús en la barca, y por eso necesitamos conocer su palabra, y por eso necesitamos caminar en fe y en obediencia a lo que Él dice. Y entonces vamos a ir a nuevos niveles. ¿Cuántos reciben esa palabra en esta tarde? ¿Por qué no inclinan?